Imaginen por un momento una noche completamente quieta. El cielo sobre Sonora, México, el 14 de noviembre de 1987, estaba despejado, inmóvil, sin viento, sin nubes de tormenta, solo un silencio denso, casi palpable, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. A las 9:47 de la noche, el vuelo 263 de Aerolíneas del Pacífico despegó del aeropuerto de Hermosillo. Su destino, Guadalajara. A bordo, 42 pasajeros y 5 tripulantes. Entre ellos, un hombre llamado Raúl Medina, un ingeniero civil de 38 años, esposo de Elena Vargas y padre de 2 hijos pequeños. Los primeros 30 minutos de ese vuelo transcurrieron con total normalidad. El murmullo de las conversaciones, alguna que otra risa, el sonido de los vasos de plástico llenándose de refresco. Era una noche más, un vuelo más. Pero a las 10:19 de la noche, algo ocurrió. El vuelo 263 desapareció de los radares, sin una llamada de emergencia, sin una señal de auxilio, sin absolutamente nada. Simplemente se esfumó. Durante 3 días desesperados, las autoridades buscaron sin descanso en las escarpadas montañas de la Sierra Madre. Peinaron cada cañón, cada risco, cada valle. Finalmente, encontraron los restos, o más bien, lo que quedaba de ellos. Un amasijo de metal retorcido, cuerpos carbonizados, maletas destrozadas y esparcidas por el terreno. Entre los escombros, un detalle macabro congeló la sangre de los rescatistas. Un reloj de pulsera, derretido por el calor, marcaba la hora exacta del impacto. Las 10:23 de la noche. El informe oficial fue contundente y se cerró con una frase lapidaria. No hubo sobrevivientes, pero esa es solo la versión oficial, la historia que se le contó al mundo. Porque la verdadera historia, la que desafía toda lógica y explicación, comenzó esa misma noche, apenas 2 minutos después del accidente. En su casa, a cientos de kilómetros del desastre, el teléfono de Elena Vargas sonó. Eran las 10:25. Al descolgar, escuchó una voz al otro lado de la línea. No era un grito de agonía ni un mensaje de despedida. Era la voz de su esposo, Raúl. Una sola frase, susurrada con una frialdad imposible, que la dejó paralizada. Ya estoy en casa. Durante días, Elena creyó que se estaba volviendo loca. El trauma, el shock, la negación. Cualquier psicólogo habría encontrado una explicación racional. Su mente, destrozada por el dolor, le estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser eso. Pero una semana después del accidente, algo más ocurrió. Algo que rompió para siempre las barreras de lo racional. El perro de la familia, un viejo labrador casi ciego que apenas se movía, comenzó a ladrar con una desesperación inaudita frente a la puerta principal. El reloj marcaba las 10:23 de la noche, exactamente la misma hora del impacto. Con el corazón en la garganta, Elena abrió la puerta, y allí, de pie en medio de la lluvia torrencial, había un hombre. Estaba empapado, con la ropa ennegrecida y cubierto de barro. Su rostro era casi irreconocible al principio, pero su voz era inconfundible. Te dije que volvería. Era Raúl Medina, el hombre que, según todos los informes, había muerto carbonizado una semana antes. Estaba allí, de pie, temblando, respirando, mirándola a los ojos. En los días siguientes, lo increíble se convirtió en rutina. Los vecinos juraban haber visto a Raúl caminando por el jardín, colgando ropa en el tendedero, saludándolos con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Los niños del barrio, que lo adoraban, corrían a abrazarlo, reían con él. Pero Elena, su esposa, sentía que algo no estaba bien. Había algo extraño en él. Su piel tenía un tono pálido, casi ceroso. Su mirada a veces se perdía en el vacío, como si una parte de él se hubiera quedado atrapada en otro lugar, en otro tiempo. La noticia del milagro llegó a oídos de las autoridades, quienes, escépticas y confundidas, llegaron a la casa. Necesitaban pruebas. Le hicieron exámenes médicos, tomaron muestras de ADN, lo interrogaron todo, y los resultados fueron tan desconcertantes como devastadores. Era Raúl Medina, el mismo hombre,
No tenía cicatrices, ni quemaduras, ni el más mínimo signo de haber sobrevivido a un accidente aéreo mortal. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los archivos forenses confirmaban que su cuerpo había sido identificado entre los restos del avión. Sus huellas dactilares coincidían. Su ADN coincidía. Había dos cuerpos, idénticos, con la misma identidad. Las fotografías de la morgue mostraban un cadáver calcinado, pero con el mismo rostro, la misma dentadura, el mismo hombre que ahora estaba en su casa, desayunando con su familia. ¿Cómo era posible? Elena comenzó a notar detalles pequeños pero profundamente perturbadores. A veces, Raúl se quedaba mirando un punto fijo sin parpadear durante minutos. Otras veces, se quedaba inmóvil frente a una pared, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Por las noches, Elena se despertaba y lo encontraba caminando por la casa a oscuras, murmurando en voz baja una serie de coordenadas, números y palabras en un idioma desconocido. N22, 34, altitud, 1103, susurraba una y otra vez. Los médicos lo atribuyeron al estrés postraumático. Los vecinos hablaban de un milagro divino, pero Elena sentía algo muy diferente. Sentía un miedo profundo y helado. Una noche, mientras dormía, escuchó pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Se levantó en silencio y caminó de puntillas. La casa estaba sumida en la oscuridad. Y entonces lo vio. Raúl estaba de pie frente al espejo del baño, completamente inmóvil. Pero su reflejo no lo imitaba. El Raúl del espejo estaba sonriendo, una sonrisa amplia y siniestra, mientras el Raúl de carne y hueso permanecía con el rostro inexpresivo. Esa fue la primera vez que Elena tuvo la certeza de que la cosa que vivía con ella ya no era su esposo. El pueblo entero empezó a susurrar que el muerto había vuelto, que desde su regreso, los niños de la zona no envejecían al mismo ritmo, que por las noches se veían extrañas luces sobre la casa de los Medina, pequeños destellos blancos que se movían como luciérnagas silenciosas. Los investigadores de la aerolínea intentaron volver a la casa. Ninguno aguantó allí más de una hora. Uno de ellos, un piloto retirado y condecorado, presentó su renuncia inmediatamente después. En su informe, antes de que fuera censurado, escribió una frase que se filtraría años después. El hombre que vi allí no era humano, o al menos ya no lo era. Así nació la leyenda del vuelo 263, conocido entre los lugareños de Sonora como el vuelo de los que regresan. Porque, según se cuenta, Raúl no fue el único. Al menos otras dos familias reportaron lo mismo. Parientes que habían muerto en el accidente aparecieron de nuevo en sus casas, vivos, durante unos días, y luego, tan misteriosamente como llegaron, desaparecieron, sin dejar rastro, como si su regreso hubiera sido solo un eco, una ilusión. Los registros del caso fueron sellados, las pruebas clasificadas como alto secreto, y la casa de los Medina, finalmente, fue abandonada. El silencio oficial cayó sobre la historia. Pero hace solo unos meses, un grupo de investigadores paranormales se atrevió a romper ese silencio. Entraron en la casa abandonada, armados con cámaras térmicas, sensores de movimiento y micrófonos de alta sensibilidad. Durante la primera noche de vigilia, a las 10:23, exactamente a la hora del accidente, sus equipos captaron algo, una figura humana caminando por el pasillo principal. La silueta, captada por la cámara térmica, era idéntica a la de Raúl Medina. Y entonces, los micrófonos grabaron una voz, clara, profunda, resonando en el silencio de la casa abandonada. Decía: «Yo no morí en el aire, ellos no me dejaron ir». El video de esa investigación fue publicado en internet, pero duró apenas unas horas antes de ser eliminado misteriosamente. Nadie sabe por quién ni por qué. Sin embargo, en algunos foros de la red profunda, usuarios que lograron descargarlo aseguran que el archivo contenía metadatos ocultos, una ubicación precisa, unas coordenadas que apuntaban exactamente a las montañas donde se estrelló el avión. Las mismas coordenadas que Raúl Medina murmuraba cada noche mientras su familia dormía. Nadie ha vuelto a encontrar esas coordenadas, y nadie ha vuelto a ver a Raúl. Pero los vecinos de la zona aseguran que, aún hoy, si te acercas lo suficiente a la casa abandonada en una noche silenciosa,
Puedes escuchar algo a través de sus paredes agrietadas. Un zumbido bajo, un susurro helado, una respiración que no pertenece a nadie vivo, y una frase, repetida una y otra vez, como una advertencia eterna: ya estoy en casa. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que no cierran. Hay secretos que no se pueden enterrar, porque algunos muertos no descansan, solo esperan. Y cada año, el 14 de noviembre, a las 10:23 de la noche, los que se atreven a mirar aseguran que una luz solitaria aparece sobre el tejado de la antigua casa de los Medina, flotando en silencio, como un avión fantasma que nunca dejó de volar. Quizás el vuelo 263 nunca se estrelló realmente. O quizás, y esta es la pregunta que nos hiela la sangre, quizás nunca debió volver. ¿Y si aquellos que regresaron no eran realmente ellos? ¿Qué crees tú que pasó esa noche? Déjame tu teoría en los comentarios. Hay lugares en este mundo donde la muerte no funciona como debería, donde los cuerpos siguen moviéndose, donde los ojos siguen viendo, donde la respiración ya cesó, pero algo más permanece. Y no estoy hablando de leyendas, estoy hablando de casos reales, documentados, investigados, casos donde personas fueron declaradas muertas y luego despertaron, o peor aún, casos donde nunca despertaron, pero tampoco dejaron de estar presentes. Esto no es una historia de fantasmas, es algo mucho más perturbador, porque lo que voy a contarte ocurrió, y sigue ocurriendo. Cada año, en distintos rincones del planeta, se reportan casos de personas que caminan, hablan, interactúan, cuando médicamente ya no deberían existir. No son zombies de película, no son efectos especiales. Son seres humanos atrapados en un limbo que la ciencia aún no puede explicar del todo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la muerte? ¿Dónde termina la vida y comienza el vacío? ¿Y qué pasa si esa línea se difumina? En 1968, en un pequeño hospital de Pensilvania, una mujer llamada Dorothy Lane fue llevada de emergencia tras sufrir un paro cardíaco masivo. Los médicos trabajaron durante 17 minutos. Adrenalina, descargas eléctricas, masaje cardíaco. Nada funcionó. Su corazón no respondía. Su piel estaba fría. Sus pupilas, dilatadas y sin reacción a la luz. A las 3:42 de la madrugada, el Dr. Miller declaró su muerte. Firmó el certificado, cubrió su cuerpo con una sábana blanca y salió para informar a la familia. Pero Dorothy no se quedó quieta. 4 minutos después, una enfermera entró a la sala para preparar el cuerpo, y lo que vio la dejó paralizada. La sábana se movía, levemente, como si algo, o alguien, respirara debajo. La enfermera gritó. Los médicos corrieron de vuelta. Y cuando retiraron la sábana, Dorothy Lane tenía los ojos abiertos, mirando al techo, sin parpadear, sin moverse, pero abiertos. Y luego, habló. Su voz era ronca, áspera, como si viniera de algún lugar muy lejano. ¿Por qué me despertaron? Los médicos no sabían qué hacer. Técnicamente, ella había estado muerta. Su corazón había dejado de latir. Su cerebro había dejado de recibir oxígeno. Pero ahí estaba, consciente, hablando. Le hicieron pruebas, escáneres, análisis de sangre. Todo salió normal. Bueno, casi normal, porque había algo extraño. Su temperatura corporal era 2 grados más baja de lo esperado. Su ritmo cardíaco, aunque presente, era irregular, como si su cuerpo estuviera funcionando con un sistema de respaldo, como si algo más la mantuviera viva. Dorothy fue dada de alta 3 días después. Los médicos lo llamaron un error de diagnóstico, un milagro, un caso aislado. Pero Dorothy nunca volvió a ser la misma. Sus vecinos decían que caminaba diferente, que su mirada era vacía, que a veces, en medio de la noche, se quedaba parada frente a su ventana, mirando hacia la calle, sin moverse durante horas. 6 meses después, Dorothy murió de nuevo, esta vez, definitivamente. Pero en su autopsia, encontraron algo que dejó a los forenses sin palabras. Su cerebro mostraba signos de daño severo por falta de oxígeno.
El tipo de daño que ocurre cuando alguien ha estado muerto durante más de 20 minutos. Entonces, ¿quién era la mujer que despertó en esa camilla? ¿Qué fue lo que habló a través de ella? ¿Y si realmente había muerto aquella noche de 1968? ¿Qué fue lo que vivió en su cuerpo durante esos 6 meses? Porque Dorothy no fue la única. En 1979 en Moscú, un hombre llamado Yuri Volkov fue encontrado congelado en un bosque. Su cuerpo estaba rígido, su piel azulada, sin pulso, sin signos vitales. Fue llevado a una morgue, colocado en un cajón refrigerado, etiquetado, listo para ser identificado. Pero a las 2 de la mañana, un guardia nocturno escuchó golpes, fuertes, desesperados. Venían de adentro de la morgue. Cuando abrió la puerta del cajón, Yuri estaba despierto, golpeando desde adentro, gritando, aterrorizado. Los médicos dijeron que era imposible, que había estado muerto durante al menos 8 horas. Pero Yuri recordaba todo. Recordaba el frío, recordaba la oscuridad y recordaba algo más. Había alguien más ahí dentro, dijo. Alguien que me miraba, que me hablaba, que me decía que aún no era mi momento. Yuri nunca pudo describir quién era esa presencia. Solo sabía que no estaba solo y que lo que fuera que lo trajo de vuelta no lo hizo por bondad. Estos no son casos aislados, son patrones, anomalías, grietas en la realidad que la medicina moderna prefiere ignorar, porque aceptar que existen significaría cuestionar todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Pero la verdad es que hay un fenómeno, uno que ocurre más seguido de lo que imaginas, y tiene un nombre. Los médicos lo llaman síndrome de Lázaro, en referencia al hombre que, según la Biblia, resucitó después de 4 días muerto. Pero esto no es religión, es biología. O al menos, eso es lo que intentan creer. El síndrome de Lázaro ocurre cuando una persona, declarada clínicamente muerta, recupera funciones vitales de forma espontánea, sin intervención médica, sin explicación lógica. Simplemente vuelven. Y aunque la ciencia ha tratado de darle sentido, hay casos donde las explicaciones no alcanzan. Casos donde los pacientes no solo regresan, sino que traen algo consigo. En 2014, en un hospital de Detroit, una mujer llamada Claire Santos fue declarada muerta tras un accidente automovilístico. Su cuerpo fue trasladado al sótano del hospital. Su familia fue notificada. Todo seguía el protocolo. Pero 1 hora después, un técnico que preparaba el cuerpo notó algo. Sus dedos se movían, levemente, como si estuviera escribiendo algo en el aire. Claire despertó, pero no habló, no lloró, no preguntó dónde estaba. Solo miraba fijamente a un punto en la pared, como si viera algo que nadie más podía ver. Le hicieron preguntas, no respondió. Le mostraron fotos de su familia, no reaccionó. Estaba despierta, pero ausente, como si su cuerpo hubiera regresado, pero su mente se hubiera quedado en otro lugar. Después de 3 días, Claire recuperó el habla, pero lo que dijo dejó a todos helados. Ellos me dijeron que volviera, dijeron que aún no terminaban conmigo. ¿Quiénes eran ellos? Claire nunca lo explicó. Y 3 semanas después, desapareció del hospital, sin dejar rastro, sin despedirse. Simplemente se fue. Su expediente médico fue sellado, las entrevistas con el personal prohibidas. Y oficialmente, Claire Santos nunca existió. Pero hay grabaciones, testimonios, enfermeras que aún recuerdan su mirada vacía, y una nota encontrada en su habitación, escrita con tinta roja, que decía: no estaba sola allá abajo. Ahora piensa en esto. Si la muerte no es el final, si hay algo más allá, algo que puede traerte de vuelta, ¿qué garantiza que lo que regresa eres realmente tú? ¿Y si la muerte es solo una puerta? Una que algunos cruzan, y otros no deberían haber cruzado nunca, porque hay casos donde las personas que regresan no actúan como antes, no piensan como antes, no sienten como antes. Es como si algo más hubiera tomado su lugar, algo que usa su voz, que camina con sus piernas, que mira con sus ojos, pero que no es humano.
Y lo más aterrador de todo es que nadie lo nota, hasta que es demasiado tarde. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han inquietado tanto como a mí, deja un comentario con tu teoría y no olvides suscribirte para más misterios sin resolver. Hasta la próxima.